Listo, vamos acá en 3, 2, 1, grabando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Borde Podcast, una nueva conversación. Jesús Valenzuela. En esta oportunidad no me acompaña mi compañera, Andreita Rajas no pudo venir, pero bueno, aquí vamos a estar sacando la cara, sacando el episodio con alguien que ha sido bastante importante para el béisbol venezolano, sobre todo en estos últimos años, desde la gerencia. Ha sido lanzador, ha sido manager, ha sido gerente, es gerente y ha sido campeón en las tres facetas. Víctor Gárate, yo te presento como el gerente de Tigres porque no quiero hablar con el gerente de Tigres, quiero hablar con Víctor Gárate, la persona. Víctor, gracias por el tiempo, por la oportunidad, porque sé que es bastante difícil aquí en plena temporada y sobre todo ahorita en medio de un aguacero, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, agradecido por tu invitación. Aquí estamos para responder todas esas preguntas, lo que quieran saber de Víctor Gárate, aquí estamos ya preparados. Maracayero. Maracayero. Maracayero de Caña de Azúcar, rumbeaste bastante aquí en Maracay. Mira, de rumbear no, me fui bastante joven, nací y criado en Caña de Azúcar, en la U de 15. Después nosotros nos mudamos para Los Cedros, para el barrio Libertad. Después, cuando ya cumplo los 20 años, me voy para Estados Unidos, después vuelvo otra vez a Venezuela. Pero sí, me fui bastante temprano aquí en Maracay, ya son 41 años de edad que tenemos y ahorita viviendo por los lados de los Altos Mirandines. ¿Y mantienes la casa aquí en Maracay? Mira, mis familiares viven aquí, mi papá vive aquí, mi mamá vive aquí, mis hermanos se mantienen en Maracay. Ahora que te mudaste acá, tienes ahí la... Sí, contento de estar con ellos, de compartir con ellos, de estar con mi familia, de muchos amigos que tuve en la infancia, que los vuelvo a encontrar aquí. Muy contento de estar con mis seres queridos, de volver a Maracay. Y acá en Maracay hay muchas academias que tienen años, ¿no? Aguiluchos, INSE. ¿Dónde empezaste tu carrera acá? Mira, yo empiezo en el Julio Bracho. Okay. El Julio Bracho con el equipo de veteranitos. Desde muy niño, mi papá me llevó al Julio Bracho desde que tenía 5 años. Mi entrenador fue el Mono. Al principio de que fue preparatorio y preinfantil, Poncho León, también, que fue parte de veteranito por muchos años, fue parte de los Tigres de Aragua como coach también en aquellos tiempos. Fueron esos coaches que me prepararon, que me enseñaron a jugar el béisbol desde muy niño, y de verdad estoy muy agradecido con ellos por todas esas enseñanzas que me dieron. Te vas a Estados Unidos bastante joven. ¿Cómo es afrontar para un chamo irse a Estados Unidos a esa edad solo y sobre todo a afrontar una nueva etapa, porque es una nueva vida, es el béisbol, es dejar la escuela, es dedicarte a eso, ¿no? De una vez. Mira, es un paso que tenemos que asumir todos los peloteros que queremos ser beisbolistas profesionales. Son metas que uno se propone. Mi sueño siempre fue jugar béisbol, mi sueño siempre fue llegar a Grandes Ligas. Son esfuerzos que tenemos que hacer, abandonar a la familia aquí en Venezuela mientras que te vas a cumplir tus sueños. Es algo que uno tiene ya que tener en mente, que sabe que vamos a pasar por eso. ¿Nunca te pasó por la cabeza abandonar? ¿Nunca te encontraste en una situación difícil allá en...? No, para nada. Siempre tuve muy claro cuáles eran mis metas, que era llegar a Grandes Ligas, ser un pelotero que pudiera lanzar en el mejor béisbol del mundo. No lo hice por mucho tiempo, pero gracias a Dios tuve la dicha de poder jugar en Grandes Ligas y de verdad estoy muy orgulloso. Mi familia muy orgulloso de haber podido lograr ese gran paso. Viendo entrevistas tuyas, vi que querías firmar con Tigres acá en Venezuela, no pudiste. Luego, por la opción de que estaba más cerca, Magallanes, Valencia, pudiste haber firmado con Magallanes, pero terminaste con Leones, ¿no? Sí, a mí me firma el señor Andrés Reiner por los Astros de Houston. En ese tiempo había un convenio con la organización de los Astros, que era firmar con Magallanes o firmar con el Caracas. Yo me preparé con el señor Jaime Torres, que fue quien me preparó a mí para firmar al profesional. Nosotros ya teníamos algo palabreado con la gente de los Tigres, y cuando firmamos con los Astros de Houston, ya lo primero que me dicen es que no puedo firmar con otra organización que no sea Magallanes o Caracas. Como te digo, le comenté a mis padres que quería jugar con el Magallanes porque nos quedaba más cerca de la casa, pero a la hora que íbamos a firmar también con Magallanes, se acabó el convenio con Magallanes y terminamos firmando con los Leones del Caracas. Y fíjate todo lo que lograste hacer con los Leones del Caracas, ¿no? Cosas de Dios, cosas del destino. Estaba destinado que tu camiseta fuera la de los Leones. En el año que tú llegas a los Leones, era un dugout
lleno de muchísimas estrellas, ¿no? ¿Cómo fue ese primer día? ¿Cómo fue ponerte esa camiseta? ¿Cómo fue entrar a esa cueva de los Leones y verte rodeado de ese montón de... Wow, lo primero que yo le dije a mi papá de no firmar con los Leones es que era un equipo que tenía muchísimas estrellas, que las oportunidades que yo iba a tener de jugar con ellos iba a ser bastante difícil. En Maracay, con los Tigres en ese tiempo no había tantas estrellas, tantos jugadores de ese calibre. Y no había empezado la dinastía en ese momento. No había empezado la dinastía cuando eso. Entonces, cuando yo firmo con los Leones y yo subo en el 2005-2006, que es cuando el equipo queda campeón contra los Tigres de Aragua. Sí, no debuto, pero estuve prácticamente casi todo el año con la organización. El siguiente año es que debuto con el equipo, pero ver en el club a un Boja Abreu, a un Omar Vizquel, que pude jugar con Omar Vizquel, el mismo Marco Escútaro. ¿Quién fue el primero que te recibió de ellos? ¿El primero que te habló de ellos? No, mira, el primero que no lo creas fue Orbert Moreno, que hoy en día es mi compadre. Fue esa persona que me abrió las puertas en el equipo. Cuando a mí me suben al equipo grande y llego al clubhouse, él estando en el bullpen, yo siendo un pitcher de bullpen, también me recibió, me aconsejó, me dijo cómo eran todas las cosas en el equipo, cómo se tenía que comportar un lanzador en el bullpen, las situaciones, todas esas cosas. La verdad, estoy muy agradecido con él. Estoy muy agradecido también con Jorge Julio Tapia, que también fue una persona que me aconsejó bastante. Rolando Valle, que era lanzador zurdo situacional en esa época de los Leones. De verdad que tuve muchos compañeros que me dieron muchos consejos positivos que pude aprovechar bastante, y de verdad agradecido con cada uno de ellos de esa ayuda que hicieron que me formara como un mejor jugador. Y tú eras fanático de los Tigres. Sí, señor. Eras fanático de los Tigres y resulta que, cosas de Dios, tu primera final es contra los Tigres. ¿Cómo estaba ese Víctor Garza en ese momento, el joven, el que apoyaba a los Tigres, pero te tocaba enfrentarle y ganarles en una final? Mira, mi papá me traía para el estadio José Pérez Colmenares desde muy niño a disfrutar del béisbol. Cuando me castigaban y mi papá se venía para el juego, yo me ponía a llorar, pero me traía para el estadio a ver los juegos. El castigo era no venir a ver a los Tigres. Nosotros vivíamos aquí cerca y nos quedaba muy cerca el estadio. Pero ya cuando tú das un gran paso, que es el llegar al profesional y firmar con una organización, ya ahí se te acaba lo que es el fanatismo, y ya se convierte en tu trabajo, en tu carrera. Ya tengo que aportar al equipo con quien estoy, ligar al equipo con quien estoy, obviamente, y desde ese momento que yo firmo con los Leones de Caracas, ya el fanatismo se me olvidó por completo, y toda mi familia comenzó a apoyarme con los Leones de Caracas. Es como el periodista, cuando uno empieza a estudiar periodismo, uno tiene que ser 100% objetivo. Hay algunos que se les sale, pero ¿qué vamos a hacer? Tú siempre te la has llevado bien con la prensa. O sea, yo te he visto de gerente, de hecho pude conversar varias veces contigo, y desde lejos uno tiene como la idea como que, no sé, será que sí, será que no, pero tú siempre te has dado bien con la prensa, te gusta hablar, ¿no? Sí, no que me gusta hablar, sino que no tengo problemas en ni esconderme para hablar sobre... ¿Y de jugador también eras así? Sí, de jugador también, porque yo sé que el fanático quiere saber, en los distintos roles que he estado, quiere saber de cuando yo pichaba, cuando me incorporaba, las cosas que me estaban sucediendo, cómo eran mis planes en Estados Unidos, cómo me estaba yendo aquí en Venezuela. Cuando paso a dirigir, yo no tengo problema en explicarle también al fanático qué es lo que está sucediendo con el equipo desde que era manager, de gerente. Nos preguntan más cosas, somos más cuestionables nosotros también los gerentes. Entonces, cuando comienzo yo a hablar con la gerencia, yo no tengo por qué ocultarme, tengo que hacerle saber al fanático del equipo con quien estoy trabajando, qué es lo que va a hacer el equipo, cuáles son nuestros planes y qué son los jugadores que nosotros vamos a traer, con los que contamos. Y de verdad no tengo ningún tipo de problema con hablar con la prensa y hacerles saber qué son los planes de Víctor Garza. Hay peloteros que no les gusta, no es porque tengan algún problema con la prensa, sino, no sé, no se sienten cómodos, les dan miedo a las cámaras o algo, o X cosas. Hay algunos periodistas que se lo toman personales, pero es respetable, pero tú sí siempre has tenido eso de que te gusta hablar. Tu camino hacia Grandes Ligas, ¿cómo lo viviste antes de cruzar las dos líneas en un estadio de Grandes Ligas? ¿Fue difícil? Sí, es algo que tú siempre soñaste. A mí me sube la Organización de los Nacionales de Washington en el 2009. Yo empiezo esa temporada con los Dodgers de Los Ángeles y los Dodgers me cambian a los Nacionales. Los Nacionales directamente me suben a Grandes Ligas y es cuando hago mi debut. De verdad, fue algo soñado. Cuando yo estaba en el bullpen calentando, no creía en verdad que ya yo iba a debutar en el mejor béisbol del mundo, pero estuve muy tranquilo, debuté.
lanzó un inning contra los Marlins de Florida en ese momento, de verdad. Era un jonrón. No, el primer bateador que enfrenté me dio jonrón. El primer bateador. ¿Cómo es eso mentalmente? Mira, primero, el primer picheo fue recta por strike. Ya yo dije, bueno, ya puedo lanzar aquí, ya domino mi picheo, no hay problema. Segundo picheo fue strike. Tercer picheo fue un slider en el piso. Descolgadamente me la sacan por el left field. Y bueno, empezamos mal ya esto, ¿no? Pero son cosas que pasan en el béisbol, son cosas que suceden. Y no, de verdad que era lo que yo esperaba, lo que soñé, lo que viví en ese corto plazo que estuve en Grandes Ligas. De verdad que me lo disfruté bastante y estoy muy, muy contento de haber podido lograr esa meta. Ahí con los nacionales compartiste con Olsen y estaban los dos Zimmerman, el lanzador y el infield. Cuéntame, ¿tienes alguna anécdota con alguno de ellos? Mira, es que no los conocía a ellos muy bien porque yo vine de otra organización. Llegué directamente a Grandes Ligas y no los conocía. Zimmerman en esa temporada estuvo lesionado cuando yo llegué, no estuvo mucho tiempo con nosotros, pues estaba haciendo su rehabilitación. Sí jugué con Zimmerman, el tercera base, que es un super caballo. Jugué con Adandón, que era el primera base de nosotros. Cristian Guzmán, que era un infielder dominicano que también estaba allí, Albertico González, Jesús Flores, Ian Desmond también estaba jugando con nosotros. De verdad que esa pasantía que estuve allí con ellos, de verdad la disfruté bastante y todos los consejos que uno recibió de esos caballos, uno los recibió de buena manera para no seguir en su carrera. ¿Con cuál debut te quedas? ¿Con el de Grandes Ligas o con el de aquí en Venezuela con Leones? Con el de Grandes Ligas, obviamente. El de aquí, debuté contra Pastores Los Llanos, imagínate. Debuté contra Pastores Los Llanos en Caracas, contra un bateador zurdo que no recuerdo. ¿Pero me fue mejor? Y me dio doble entre dos. No, vale. mi debut pero complicado. Pero contento, de verdad que ese debut también aquí en Venezuela me sentí más nervioso obviamente que en Venezuela. Era un lanzador normal. Lo que pasa es que en aquellos tiempos en Caracas nada más en Abonado habían como 6.000 personas, 7.000 personas. Y era universitario. En el universitario, cosa que no se ve hoy en día. Pero era un pelotero más joven, mucho más joven. Sí me pegó los nervios de jugar en Venezuela. Ya cuando yo llego a Grandes Ligas, ya yo tengo lo que es haber jugado en Venezuela, jugado un Caracas Magallanes, jugado un Caracas La Guaira, había jugado finales, yo había sentido el estadio lleno. Entonces ya por ese lado no fue tanta presión. Sí, ya empezamos con otra pregunta, con otra conversación. Nada, estábamos hablando de cómo era el béisbol antes acá en Venezuela. Hablaste de que tu experiencia acá con los Caracas Magallanes, con el estadio full, te permitió manejar la presión en Estados Unidos. Hoy vemos a jóvenes debutar primero allá y después acá. ¿Crees que eso puede afectar un poco o los preparaba mejor el debutar primero aquí? ¿Y por qué se da el debutar primero allá que acá? Mira, antes se veía mucho que tú debutabas aquí primero. Tenías una liga paralela, tú jugabas en la liga paralela, si te iba bien te subían al equipo grande. Estando muy joven, yo debuté de haber venido de jugar a rookie. Ahora mismo peloteros que juegan a rookie no tienen oportunidades ni espacio de lanzar en esta liga. ¿Por qué debutan primero allá? Porque ya hay limitaciones a la hora de los permisos de venir a jugar a Venezuela. Muchos equipos no les gusta que sus lanzadores jueguen aquí, no le dan esos permisos, entonces por eso debutan primero en Estados Unidos, después que vienen a Venezuela a jugar aquí. Eso se trata ya a través de los permisos de las organizaciones, cosa que no existía antes. Yo estuve en el roster de 40, yo fui prospecto y nunca me prohibieron jugar en Venezuela. Yo siempre vine a jugar a Venezuela, el único año. Antes veíamos un Bob Abreu aquí, claro, todos jugaban. El mismo Miguel Cabrera. Todos jugaban sin ningún problema, pero ahora las cosas han cambiado con las organizaciones y los permisos, porque se han entregado mucho dinero en la firma, hay mucha inversión en los peloteros y lo menos que quieren ellos que se las quiten. No, sí, claro, imagínate, por Soto son 700 millones, imagínate Soto jugando en Dominicana y que se lesione, eso lo pagan los Dodgers, ¿no? Sí, eso pasa. Tuviste también la final con Magallanes, esa sí la viviste un poco más. Cuéntanos un poco acerca de esa final, cómo la viviste, el jonrón de Gregor Blanco, el jonrón de Jackson Melián. De esa final sí tengo todo muy, muy claro. Muy claro. Aunque la temporada
la temporada pasada, la que jugamos anteriormente a esa final, nosotros también habíamos ido a la final contra los Tigres, Ajá. que la perdimos en el séptimo juego en Caracas. La del tricampeonato de los Tigres. La del tricampeonato de los Tigres. Después venimos nosotros, volvemos a jugar la final con Magallanes y agarramos de refuerzo a un Luis Maza, agarramos de refuerzo a un Wilson Ramos, claro. Y jugar esa final, un Caracas Magallanes, es lo más soñado que puede tener un pelotero de esta liga. Primero, la rivalidad que hay con Magallanes y Caracas. Segundo, jugarlo en final, nos vamos a un séptimo juego. De verdad que eso es algo que sí ha sido de las mejores cosas que yo he vivido en mi carrera. Pude lanzar como en 4 o 5 juegos de esos 7 y era ya pieza ya importante del bullpen de los Leones. Entonces me la pude disfrutar bastante, fue algo increíble que me pasó en mi carrera, de verdad que no se me olvida y mucho menos después de conseguir un campeonato. En esa final hubo una pelea entre el Kid y Gregor Blanco, si no me equivoco. En esas trifulcas, ¿tú recuerdas cómo se viven? Y en esas trifulcas, cuando se vacían las bancas, ¿se pelean todos o siempre hay alguien intentando separar? No, y si supiera que esa pelea no fue con el Kid, porque el Kid recibe el cuadrangular y el Kid se queda en el montículo sin hacer nada, sino que había pasado algunos innings anteriores donde Gregor toca la pelota y el lanzador que fue Mujica le comenta algo en lo que corre hacia primera. Entonces es donde a Gregor me imagino que le queda esa parte grabada en la cabeza, que es cuando viene a ese cuadrangular y él comienza a hacer gestos hacia la primera base, hacia el dogado de la primera base, que él es el caballo, que él batea, que hace todo, se disfrutó. Claro, eso es lo que llega a home. Chirino estaba quechando en esa ocasión y Chirino lo enfrenta, se vaciaron las bancas, todo el mundo comienza a decirse cosas. Es la adrenalina del juego y la gana que tú tienes de ganar y eso es parte del juego, eso sucede, tú tienes una adrenalina, quieres ganar, quieres pelear por tu equipo, quieres que las cosas salgan bien y tú quieres también proteger a tu compañero de trabajo y son cosas que van a suceder mucho más en una final con la adrenalina que se vive en esos momentos. Hablando de disfrutar los honrones, ¿tú estás a favor del perreo? Mira, sí. De verdad yo no tengo problema con eso. El pitcher también perrea. Claro, por eso que yo no tengo problema con eso, siempre y cuando hay un respeto hacia el otro equipo. Claro. Si tú respetas al otro equipo, no hablas directamente contra alguien, no lo ofendes al lanzador, no ofendes al dogado contrario, yo creo que es válido. Tú puedes gozarte tu juego, puedes gozarte tus cuadrangulares, pero siempre con un respeto de por medio. ¿Tu mejor ponche? Mi mejor ponche. Uno que te hayas disfrutado. Mira, yo creo que uno de los que más recuerdo y siempre me lo disfruté y me ha gustado estábamos nosotros en un round robin que fue esa misma temporada que fuimos a la final y me traen a mí a lanzar con las bases llenas, con el juego empatado en el 8º inning contra La Guaira. Creo que ganando ese juego clasificamos a la final, estamos peleando ya casi para meternos a la final y me trae con la base llena a lanzarle a Jay Gibbons y a Héctor Jiménez. Okay. Y el juego estaba empatado en el 8º inning. Es donde vengo yo, poncho a Gibbons y ponché a Héctor Jiménez. Ponchaste a Héctor. Sí. Enfrentar a Héctor Jiménez era difícil. Mira, bastante, que Héctor ha sido de los mejores bateadores que ha existido en esta liga. Es uno de los mejores switcheros que ha pasado por aquí, un tipo que te daba cuadrangulares, un tipo que te traía carreras. Pero Héctor ahorita aquí con los Tigres de mi lado y le puedo decir a Héctor que nunca le fue bien conmigo. Nunca le fue bien conmigo. No chalequea, ¿se lo recuerdas? Sí, no estuvo bien. Siempre se lo digo. El bateador más difícil que te has enfrentado. Luis Jiménez. Luis Jiménez. Luis Jiménez. Epa, sí. No, Luis Jiménez, sí, yo creo que Luis Jiménez me tuvo que batear como 700 de verdad. 600, 700. No, es que le piché de distintas maneras. Yo le tiraba slider y me la sacaba por el left, le tiraba recta, me la sacó por el right, me dio 3 honrones. Él me dio 3 honrones, me lo dio por el right, por el centro y por el left. Cuando lo veías era como que ya. No, increíble. El tipo me batió muy, muy bien. Hay jugadores que, por ejemplo, hay bateadores muy, muy buenos en una liga y yo le pichaba cómodamente. Como hay bateadores también de repente que han sido muy nobles y me bateaban muy cómodo. Entonces son cosas que suceden. Cuando tú te vas bien con alguien, se te hace fácil. También puede ser mental. Disculpa la palabra. Tú puedes expresar como tú quieras. Voy a enfrentar a Luis Jiménez. Yo veo como que es que no lo saco out. Se me ha hecho difícil sacarlo de out. Así ya tú no vienes como con esa confianza al 100%. Sí. En cambio, cuando tú estás acostumbrado a agarrar a alguien que lo has ponchado, que lo has dominado, tú vienes como con más confianza porque sabes que se te hace fácil sacarse out. Y eso es algo que tiene el deportista.
no es todo lo físico, sino también lo mental, que tú tienes que estar preparado mentalmente para tú poder ejecutar tus cosas en el terreno de juego. Ahorita que mencionas lo mental, se ha incorporado mucho en los últimos años el tema de los psicólogos dentro de los equipos. Tú llegó un momento en que tuviste que ir a uno para controlar ansiedad o el ego. No, pero en los equipos que yo he estado sí hemos tenido psicólogos, ellos mismos se te acercan, conversan contigo, más que todo son las inseguridades que tratan de conversar contigo, los miedos, situaciones que tú estés pasando fuera del terreno, familiares, cosas por fuera que se te escapan de la mano de lo deportivo, y es muy bueno tener a psicólogos deportivos que te mantengan en raya, que te mantengan y te traigan aquí donde tú estás enfocado, donde tú estás haciendo tus cosas, y de verdad es bastante positivo tener a ellos en un equipo de béisbol. Ahora, tú como lanzador, ¿cómo es el entender el rol que tienes dentro del equipo, ¿no? Porque imagino que como pitcher quieres ser o abridor o cerrador. Tú eras relevista, me imagino que había juegos que no te llamaban a lanzar. ¿Cómo es el entender el rol que tienes dentro del encuentro y manejarlo y aceptarlo, ¿no? Mira, de relevo, a mí siempre me gustó relevar. Okay. Siempre me gustó relevar, que es lo diferente entre ser un relevo y un abridor, que en el abridor tú te puedes preparar para el juego. Tú te preparas, sabes cuándo pichas, ya tú tienes una rutina que te preparas para el día que te toca lanzar. Como relevo tú tienes que estar listo todos los días. Okay. Entonces tienes que hacer tu rutina de relevo, tienes que prepararte todos los días, tienes que correr, tienes que tener el brazo listo, tienes que saber cómo calentar a la hora de que no te metas, porque hay veces que levántate, siéntate, levántate, siéntate. ¿Y no te frustró eso? No, ¿Nunca reclamaste? No, porque eso es parte del trabajo, ¿sabes? Un lanzador de bullpen tiene que estar listo para el momento que te levante el manager, de que te diga, levántate, que hay muchos managers que dicen, mira, prepárate para estar el bateador. Como hay otros que te levantan, pero te mantienen calentando dependiendo de la situación del juego. Entonces, ya tú tienes que saber, ya eso te va dando la experiencia de cómo tú te vas a preparar para un juego. Yo, por lo menos, que fui relevo prácticamente toda mi vida, ya yo sabía cómo calentar antes de un juego. No me desgastaba calentando, porque yo sabía que en el momento que el manager salía del montículo, yo tenía por lo menos 3, 4, 5 picheos más que yo podía hacer allá, más los 8 que yo hago en el montículo, ya yo podía calentar bien. Entonces no me desgastaba en el montículo del bullpen, porque yo sabía cómo administrarme calentando aquí, calentando allá. O sea, nunca tuviste ningún problema con ningún manager porque no te ponía a jugar o algo, te mandaba para o algo, nada. No, son cosas que se suceden. Ahora las entiendo más. Uno de pelotero es más rebelde. Sí, por eso te lo pregunto. Uno como pelotero es más egocentrista y uno cree que se las sabe todas y no las sabemos todas. Entonces pasa que ahora que estoy de este lado, que estoy en la oficina, que estoy ahora como que he sido manager, hay veces que yo digo que hay cosas que yo hacía o que yo pensaba que yo estaba mal. Que ahora me doy cuenta de este lado que yo estaba haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque yo fui muy rebelde y agarraba y me molestaba porque no me metían, o me molestaba porque me sacaban del montículo. Ahora que estoy de este lado, que veo las situaciones de juego, entiendo mucho más el juego, ya entiendo. Y por eso cuando te dice que la experiencia es la que vale muchísimo en este negocio. ¿Hiciste un pelotazo intencional? No, intencional no, pero hubo pelotazos que creyeron que eran intencionales. No, porque sabes que después del perreo no acostumbran a venir el pelotazo, nunca... No. Pasé pelotas cerca, sí. Como mandando un mensaje al jugador contrario, al equipo contrario, pero de yo dar un pelotazo, no. Pero hubo puntería para pasar la cerca y no pegarle, ¿viste? Pero si tú quieres dar un pelotazo, tú lo das. Si tú quieres un pelotazo, lo das. ¿Cómo? Si a ti te mandan a dar un pelotazo, no hay manera que lo falle. O sea, no se falla. No se falla, imposible. No se falla. ¿Y a cuánto lo lanza? No, al 100%. Al 100%, pero los pelotazos son muy difíciles que lo fallen. Lo puedes rozar, lo puedes pasar cerca, pero que lo falles muy lejos es imposible. Hay que tener mucha puntería, ¿viste? Sí se pega. No lo falla. Cuando he dado, no se falla. No se falla, pero tú nunca diste una. No. Sí, uno manda su mensaje o hay picheos que sí se te escapan y lamentablemente voy a pichar adentro, quiero tirar recta adentro y a veces se va el picheo un poco más normal y le pega. No, hay veces que, como tú dices, pero hay veces que el árbitro interpreta como que el pelotazo es intencional y bota el pitch después que hay una situación. Dependiendo de la situación. Y se le puede haber escapado la pelota. También pasa, eso lo vimos nosotros en estos días, aquí en la temporada donde estamos actualmente. Pusieron un warning, después vino un pelotazo, pero el pelotazo se vio que no fue intencional. Entonces no sucedió nada, salió el otro manager a pelear, ya pusieron un warning, salió un pelotazo, pero no hubo intención en un pelotazo. ¿Y tú como lanzador te das cuenta? Cuando no, como jugador se sabe. Como jugador se sabe cuando es intencional, cuando no es intencional. ¿Cómo uno se da cuenta por lo menos? Yo desde la casa. No, por las situaciones del juego, por lo que esté sucediendo en el juego en ese momento. Tú vas estudiando el juego,
lo vas viendo y se sabe ya cuando un pelotazo es intencional. No, ya cuando hay 4 pelotazos es imposible que ya tú dices, ahí hay algo que... Sí. Ahora, has sido pelotero, has sido lanzador, has sido manager, gerente. ¿Cuál te has disfrutado más? ¿Cuál me disfruté más? Sí, ¿cuál te disfrutas más? Cuando jugaba. ¿Cuándo jugabas? Sí, cuando manager y gerente no duermo. No duermo, es más difícil, es más dolores de cabeza, es tener el fanático prácticamente más estricto contigo. Como manager recibes muchas críticas, como gerente también te critican mucho. Entonces ya como pelotero yo lo que venía era a jugar, a disfrutar del juego y salir a hacer mis cosas. Una mala gerencia se puede afectar en el terreno. Claro. Sí, Claro que y uno se da cuenta, ¿no? Se deja saber cuando es algo de arriba. Sí, porque es que la estructura de una organización lo hacen los gerentes. Los cambios, los importados, los movimientos que tú hagas en un roster, todo eso viene de parte de la gerencia. Entonces, si tú no tienes una buena planificación, no tienes una buena estructura, puede ser una temporada muy, muy terrible. Cuando llegas a Leones, pero como gerente, ¿con qué Leones te encontraste? Nosotros llegamos con un Leones donde no teníamos más de 10 años sin ganar un campeonato, donde el equipo no había llegado ni siquiera a una final. La última final fue cuando fueron contra Lara en el 2018, creo, no recuerdo. Aparte de esa, la última final que se jugó fue cuando yo estuve allí, quedé campeón en el 2010. Entonces el equipo no quedaba campeón desde el 2010. Entonces fueron fueron 13 años sin un campeonato. Ese año nosotros tampoco sí clasificamos de tercero, pero no llegamos a la final. Ya la siguiente temporada, que es cuando conseguimos el campeonato, se armó un equipo más profundo, con mucha más profundidad, hicimos movimientos en nuestro roster, la importación hizo el trabajo y todo nos salió perfecto. O sea, esa temporada todo salió de maravilla. Pero tú te encontraste con un Leones donde tenías mucho que hacer. O sea, cuando te dicen que eres gerente, llegas a la oficina y dices, Lo que pasa es que cuando yo llego a la oficina, yo no llego como gerente directamente. Okay. Yo fui asistente, después fui asesor, claro, después fui gerente, ya había trabajado ya con la organización. Pero cuando llegué el primer día a la oficina, sí teníamos que hacer muchas cosas. Y en verdad el equipo se fue preparando poco a poco, clasificamos de tercero, después quedamos campeones, después el siguiente año clasificamos de primero otra vez, después el año antepasado de segundo y el año pasado que quedamos eliminados. Esto es una liga donde ser manager es bastante difícil, donde hay gerencias que parecen que no valoran el trabajo de ciertas personas. Magallanes salió campeón, volvió a Wilfredo Romero. Cardenales de Lara salió campeón y Henry Blanco hoy día es manager de Bravos de Margarita. Bravo de Margarita consiguió su primera final y no está Moreno ahí. Pero hay un manager que a pesar de los resultados se mantiene, que es Alguacil en Leones. ¿Por qué Alguacil se ha mantenido tanto en Leones? Con todo respeto, no estoy pidiendo el despido de Alguacil, pero llama la atención el por qué, porque tú el año pasado estabas ahí, lo mantuviste, sí, más allá de la mala temporada, ¿no? La temporada complicada. Tú sabes que esa es la pregunta que me ha querido hacer todo el mundo. Pero no tengo absolutamente nada que decir de malo de Alguacil. Alguacil es un excelente coach, por algo está en grandes ligas, por algo ha conseguido tantos peloteros con guantes de oro, porque ha sido por su trabajo. De verdad que es un excelente profesional, una persona muy inteligente, respetada. Lamentablemente ya después de la temporada pasada yo preferí agarrar un nuevo rumbo y abandonar a la organización por no sentirme cómodo en ciertas cosas, ¿no? Al yo irme, ya ellos vienen y traen de regreso a Alguacil, ya eso son decisiones que tomaron ellos y... Pero tú el año pasado, con la temporada difícil, no te pasó nunca por la cabeza separar los rumbos entre Alguacil y no, porque había sido un manager que en verdad nos dio un campeonato. Había trabajado excelente con los jugadores, excelente con la gerencia, estamos en la misma línea. Las cosas del año pasado no se dieron. Es normal porque tú no vas a venir a ganar todos los encuentros y no vas a venir a quedar campeón todos los años tampoco. Pero no tengo nada que decir en contra, de verdad, como te digo, es un excelente profesional, es un tremendo coach de Grandes Ligas y las cosas lamentablemente no se dieron el año pasado y preferí agarrar un nuevo rumbo para esta temporada. Había algo, a diferencia de cuando tú empezaste no existían las redes sociales, no existía el Instagram, no existía el Twitter. Hoy como gerente, por lo menos el año pasado,
Cuando tú te levantabas, revisabas el teléfono y veas la cantidad de críticas, ¿cómo lo manejabas? Mira, es algo que yo siempre he dicho, la mayoría de los peloteros ven lo que tienen redes sociales, ven sus redes sociales. Yo he visto mis redes sociales, he leído comentarios de fanáticos donde expresan sus emociones, donde expresan algo sobre la organización. Hay muchos que están equivocados porque no saben las situaciones que pasan los equipos adentro desde una oficina, como hay muchos que tienen la razón en lo que están diciendo, que saben del juego, que saben de lo que están hablando, pero de verdad, hay veces que uno lee sus comentarios, pero normal, pues yo estoy enfocado en lo que tengo que hacer, nosotros tenemos una estructura, nosotros tenemos ya algo conversado entre equipo, entre directiva y coaches, y vamos siempre por el mismo camino, y lo que nosotros nos planteamos y pensamos es lo que nosotros salimos a ejecutar como organización. Hace un rato hablábamos del perreo en la final contra La Guaira, ya tú eres gerente. Acuña da el home run y se lo goza. ¿Cómo te lo tomaste tú? En la final contra La Guaira. Sí, en la final contra La Guaira. Yo estaba atrás en el VIP. Primero increíble el batazo, ¿no? Un batazo por el center field que le da a Gudiño en 3 y nada, me acuerdo. Nada, dio su cuadrangular. Acuña es un pelotero que todos sabemos el ranking que él tiene, es una superestrella. Se lo disfrutó, se lo gozó, anotó y no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. El siguiente día después no jugó más y quedamos campeones. Así mismo. Así pasó. Si tú hubieses estado ahí en ese momento y el siguiente turno de Acuña te toca a ti. No, nada que ver. Es que yo no hago nada con golpear a alguien a propósito. Primero lo puedo lastimar. Él en su perreo y su cosa no me lastimó a mí físicamente, sino que se disfrutó su jonrón por lo que significó el cuadrangular en ese momento. Yo creo que disfrutaría mucho más haciéndolo out. Haciéndolo out, yo le puedo hacer lo mismo que él me hizo a mí, pero tratar de lastimar a alguien no estoy de acuerdo en eso. ¿Un perreo tuyo que recuerdes? No perreaba, yo más que todo celebraba por emoción del juego, y la misma adrenalina te hace hacer cosas que a veces... Nunca hubo una que se te fue de las manos. A una que otra, pero cuando te pones a ver después, tú dices, ¿cómo yo hice eso? ¿Por qué hice eso? Eso te lo da la misma adrenalina del juego. Una, no te acuerdas ahorita de una así. No, es que fueron varias. Bueno, a Héctor le hice uno que me miró feo también en el playoff ese del turno que te dije. Ajá. Lo ponché y me le quedé arrodillado en el montículo, se me quedó viendo, tiró el bate, me vio hasta que llegué aquí. Pero no, Héctor y yo somos muy amigos, somos muy panes, ahora somos compañeros de trabajo, y de verdad que eso quedó en el pasado, queda en el pasado, y eso queda hasta en el momento que lo hiciste en ese día. Eso te iba a preguntar, si después de que pasaban encuentros así, seguía después o ya después que pasaba el juego se olvidaba, ¿no? Es que la adrenalina te hace hacer muchas cosas que de repente no están en tu personalidad, y al día siguiente, ya cuando estás calmado, donde tú mismo te cuestionas y te dices, ¿por qué hice eso? ¿Por qué pasó eso? Y conversas con el que tuviste el altercado al día siguiente, y muchas veces uno se manda un mensaje, o muchas veces me pasa hasta con compañeros o ex compañeros tuyos que fueron muy amigos, y las cosas se salen de control por el simple hecho de la adrenalina y las situaciones de juego. Pero casi todo eso siempre queda hasta ahí, pasó, se vacían las bancas, uno habla, al día siguiente no ha pasado nada. Final con La Guaira, todo ese año, ¿cómo fue para ti el construir ese equipo? Mira, yo estuve en ese equipo junto con Richard Gómez. Estamos en la oficina, y desde que habíamos quedado fuera de la final del año anterior, comenzamos lo que fue construir esa organización. Fue traer a Freddy Fermín ese año, que fue muy importante. Anthony Castro, que fue nuestro cerrador y fue el cerrador del año. Freddy Fermín fue el más valioso y el novato del año. No perdimos ninguna serie en esa temporada. Nos ganamos, el regreso del año fue Osvaldo Arcia, hicimos un cambio con Osvaldo Arcia, hicimos un cambio por Gabriel Noriega, todo prácticamente nos salió perfecto. Orlando vino ese año también a jugar, Leiber Torres jugó ese año, Eugenio Suárez jugó ese año. ¿Cómo fue para ti la negociación con Gleyber y con Eugenio para traerlo? ¿Cómo fue la conversación con sus organizaciones? ¿Hubo problemas o estuvieron de acuerdo? No, primero, lo bueno de todo esto es que tienen el mismo agente. Y fue mucho más fácil porque puedo hablar con la misma persona por dos peloteros. Ya yo con Eugenio ya yo había jugado. Cuando yo jugaba, Eugenio era un jugador joven que estaba en el clubhouse, y conversamos y ya no había problema. Yo hablo con Eugenio normalmente siempre, y de verdad él no tuvo, en el momento que lo toco para que venga a jugar con nosotros, él no tuvo problema en venir. Tenía muchos años que no jugaba con la organización, pero el hecho de que uno
que él se sintiera cómodo y tuviera confianza de que estaba con alguien que él conocía, también pudo ayudar bastante a que él viniera a jugar con nosotros. De la misma manera con Gleyber Torres. ¿El jonrón de Gregor Blanco o el de Harold Castro? El de Harold Castro. Sin duda. Sin duda. ¿Tú lo recuerdas cronológicamente? Imagino que estabas ahí en el VIP también. No. En ese juego nosotros fuimos a extra inning. Ese juego nosotros vamos a extra inning y como era ya un juego que nos podía dar el campeonato, yo me meto en el dogado. Yo me metí en el dogado desde el 9º inning y comencé a ver si era un jugador más. Yo me metí en el 9. Cuando salíamos a cubrir, yo me iba para la oficina del manager y comenzaba el juego por televisión. Cuando íbamos a batear, yo salía al terreno y veía el inning en el terreno. O sea, Harold Castro fue el primer bateador de ese inning. Primer bateador, 2 bolas 0 strike, cuadrangular, y ahí mismo salí brincando por el terreno. Ya, esa era una cábala tuya. Sí, pero de verdad que me disfruté más ese por la manera de que uno estructuró una organización, estructuró un equipo para quedar campeón y eso te hace sentir más contento y te enorgullece más de esa parte. ¿Y la Serie del Caribe en el Monumental, cómo la viste después? Increíble ver 37,000 personas todos los días en el Monumental viniéndonos a ver jugar, y más que era en Caracas, la ciudad donde nosotros jugamos, era tener a todo el Monumental a favor, pues fue algo súper especial. Haberla perdido, jugamos hasta la final y perdimos 2-0 contra Dominicana. Yo creo que estuvimos a nada también de quedar campeón de la Serie del Caribe, que era lo que faltaba y era como ponerle la velita al pastel de esa temporada tan grandiosa que nosotros tuvimos como equipo. Jugaste con Ohtani, también tuviste experiencia en Japón, jugaste con Ohtani. Cuéntanos cómo fue estar ahí con ese fenómeno, ¿no? Mira, eso fue en la 2015, yo fuimos en Japón. Ohtani ya era una estrella prácticamente del béisbol asiático, apenas de 18 años. 18 años y era el pitcher número 1 y era la cara y la imagen del béisbol japonés. Verlo entrenar, verlo jugar, cada vez yo estaba en el bullpen, cada vez que él lanzaba yo sabía que no iba a pichar, porque eso eran 7, 8 innings seguro que lanzaba el animal ese, pero verlo después batear fue lo que me hizo sorprenderme más de sus habilidades, de sus condiciones, que cuando no lanzaba estaba bateando de tercer bate con el equipo y compartir con él, verlo y verlo en lo que se ha convertido después que jugué con él, eso me hace sentir bastante contento de poder haber compartido con un jugador como ese. Tú que jugaste y que fuiste lanzador, el hecho de que Ohtani lance y batee, ¿crees que le puede durar bastante o le pueda traer más lesiones? O porque compartiste y estuviste con él, no sé cómo será su preparación o algo. Él se prepara para los 2 roles, se prepara como lanzador y se prepara como bateador. Ya su cuerpo está acostumbrado a ese trabajo. Ya cuando tu cuerpo se acostumbra a hacer esas cosas, ya no hay manera de que tú tengas tantos problemas. Él está acostumbrado a batear, él está acostumbrado a lanzar y su físico ya está acostumbrado a hacer ambas cosas. Ya para ir cerrando, preguntarte acerca de Tigres, ¿no? ¿Con qué te encontraste cuando te llama Víctor Zambrano, cuando llegas acá, con qué equipo te encontraste y empezaste a armar el rompecabezas para tratar de llevar el título a los Tigres? Mira, cuando Víctor me llama, lo primero que yo le comento es que tenemos que atacar, era el bullpen de la organización, el picheo. El año pasado, todos sabemos que esta liga se batea mucho. El bullpen el año pasado de los Tigres fue un bullpen que fue muy bateado fácilmente y es donde nosotros pusimos la lupa. Pues vamos a hacer cambios, vamos a hacer movimientos. Yo soy un gerente que ha sido muy activo en los cambios durante todo el tiempo que he estado aquí. Me gusta fortalecer el equipo lo más que pueda, balancearlo lo más que pueda y es lo que vinimos a atacar primero. Primero conseguimos lo que fue el bullpen, buscar unos importados que nos pudieran, por lo menos en la rotación, que nos lanzaran 4 innings, que es lo que están haciendo hasta ahora, pero fortalecimos el bullpen. Teníamos prácticamente que buscar un outfield también de poder, que es lo que estamos haciendo, lo que hicimos con Albert Martínez, y traer un segunda base, que en el momento que Amarista sale de la organización, queda esa parte donde tenemos que conseguir un segunda base también que pueda hacer el trabajo. Entonces traemos a Peraza, traemos también a Jorvi Vivas, entonces ahí fortalecimos más esa área, le estamos dando la oportunidad de Dorazo que también quecha, a Cibrián que lo traemos de un cambio desde los Cardenales de Lara, y yo creo que hasta ahora esos movimientos que nosotros hicimos en el off-season han dado bastante resultado. La otra vez dijeron, creo que por Televen, que había el rumor de que Ezequiel Tovar podía uniformarse, que hay de cierto de... Mira, hasta ahora no hay planes en que juegue. Yo he conversado con todos los peloteros que están en
en la organización y va a ser muy, muy difícil. Él sigue esperando sus papeles de Estados Unidos, igual que Leo Rivas, están en el mismo plan y se va a complicar un poco su venida a Venezuela. La última, una dinámica como manager, ¿no? Vamos a hacer titular, suplente fuera del roster. Por eso te voy a dar 3 opciones y te vas a escoger quién va a ser titular, quién se queda de suplente y quién queda No, pero eso es malo porque hay muchos peloteros que me van a agarrar rabia después de esto. No, pero 3 nada más. Ajá. Te lo pongo. Vamos con los lanzadores. Johan Santana, Félix Hernández y Freddy García. Es muy difícil. Freddy no lo puedo dejar por fuera. Freddy es mi super pana. Y a pesar de eso, fue un caballo aquí en Venezuela y en Estados Unidos. Ha sido uno de los mejores lanzadores que ha estado en Venezuela. Ha quedado campeón en la Serie Mundial, ha pichado juegos de Serie Mundial. Félix Hernández ha sido uno de los mejores lanzadores que ha dado nuestro país. Johan Santana, de la misma manera. Es que no puedo, los rotos. Los dejo por fuera del roster uno semanal. Y si fuera el último juego de una Serie Mundial, ¿quién lanza de los 3? 3-1, 3 ir en uno, 3 ir en el otro y 3 ir en el otro. Así mismo. Así mismo. Vamos con otro. A ver. Acuña, Miguel Cabrera o Tani. ¿Quién es el titular, quién es el suplente y quién se queda fuera del roster? Por ahorita de titular sería Miguelito. Ok. Acuña. Y ahí Otani lo pongo a pichar. Ah, bueno, resolviste. Está bien. Resolviste. Sí. Pujol, Alex Rodríguez, Soto. Pujol, Soto, Ale Rodríguez. Pujol, Soto, Alex Rodríguez. Ah, estuvo Bo Abreu, Magri Ordóñez, Carlos González. Abreu, Ordóñez, González. Nos vamos así, gente. Listo. Gracias, Víctor. Gracias por la oportunidad. Chévere. Buena conversa. Esto fue todo de Al Borde. Andreito no vino, pero resolvimos y dimos la cara y sacamos el episodio, gente. Nos vemos.